¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del gobierno, va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Los miembros del gobierno se reúnen permanentemente para establecer por qué esos nexos y por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros. No somos bobos. Las cifras de bienestar de la fuerza policial que aquí están recogen indudablemente un mejor vivir, pero aún puede ser mejor. El estudio tiene que ser entregado en la máxima calidad a la base de la fuerza policial y de las fuerzas militares, que aquí no estamos, pero también lo mismo. Entre mejor viva un patrullero, una patrullera, mejor va a ser su función pública. Como ser humano será indudablemente mucho mejor. Todo parece indicar que la derecha y la oposición en Colombia siguen con la estrategia de hacerle creer a una parte de la sociedad que Uribe y Petro son lo mismo. En esta ocasión lo hacen con el tema de las presuntas chuzadas, como las que hizo el gobierno de Álvaro Uribe, que esas sí fueron probadas en varias ocasiones. Pero ante esa clase de delitos, lo básico es que se presentaran indicios serios, pruebas o denuncias. Pero como se ha vuelto costumbre en Colombia, alguien afín a la oposición dice algo y los medios de la derecha lo replican sin mayor prueba o argumentación. Y como hay gente que todavía cree en ellos, pues nos compete a los medios alternativos e independientes mostrar el contexto real. Hola Ana María, televidentes, muy buenas tardes. Pues el magistrado entregó una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que asegura que varias fuentes cercanas a él le confirmaron que estaría siendo víctima de estas interceptaciones ilegales. Sin embargo, hasta el momento el magistrado no ha entregado pruebas específicas sobre las supuestas chuzadas de las que es víctima él y varios de los asesores de su despacho en la Corte Constitucional. Lo propio ha hecho el senador de Cambio Radical, David Luna, quien señaló que tiene información en ese sentido de supuestas interceptaciones ilegales, perfilamientos y seguimientos a opositores del gobierno nacional. Sin embargo, tampoco ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que investiguen y establezcan la veracidad de estas supuestas actuaciones ilegales. Jorge Enrique Ibáñez Najar es abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo. Fue concejal de las Juventudes Conservadoras de Tunja. Ibáñez Najar es graduado de la Universidad Javeriana, en donde coincidió con los exmagistrados Escobar Gil, Mauricio Fajardo y el reconocido abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A la Corte llegó en el año 2020 tras conseguir 58 votos, luego de recibir el apoyo de las bancadas de derecha conservadoras, cristianas, uribistas y de Cambio Radical. Recientemente, como vicepresidente de esa corporación, señaló a la Fiscalía en una carta que tiene sospechas de que sus comunicaciones y las de los asesores de su despacho están siendo interceptadas ilegalmente, hecho de los cuales no ha aportado evidencias y por los que tendrá que declarar en los próximos días ante fiscales delegados ante la Corte. Según la denuncia, las supuestas escuchas ilegales vendrían de órganos de inteligencia, los cuales operan en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estas últimas son entidades que vigilan la evasión de impuestos y la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. Los supuestos hechos irregulares también han sido denunciados por el senador David Luna del partido Cambio Radical, cuya bancada de oposición apoyó el nombramiento del magistrado. De acuerdo con el senador Luna, desde la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF se estarían haciendo interceptaciones, seguimientos y perfilamientos a periodistas opositores y militares, hechos que le fueron negados por los directores de las entidades mencionadas y sobre los cuales al parecer el senador no ha presentado denuncias formales ante las entidades pertinentes. Pero si alguien sabe de la incertidumbre que provoca ser perseguido y violentado en su intimidad por medio de interceptaciones, es el ahora presidente Gustavo Petro, que cuando fue congresista hacía debates espectaculares y argumentados, con pruebas e investigaciones serias, muy distinto a lo que hacen otros congresistas como David Luna, J.P. Hernández, Katy Jubinado en la actualidad, que deberían aprender un poco de colegas como Wilson Arias, Marta Alfonso o David Racero,
o incluso el mismo Petro, aunque sea un poquito para que lleguen a tener algo de ética y se ganen la fortuna que les pagamos los colombianos. Por ejemplo, en ese proceso se estableció que Rojas Granados dotaba con una mini cámara y una grabadora al testigo clave y falso del caso Garzón, Wilson Llano, contra quien hoy pesa una orden de investigación por falso testimonio. El 10 de marzo del 2004, para la fecha de los acontecimientos que ahora narraremos, el juez séptimo penal especializado, Julio Roberto Ballén Silva, ordenó investigar a todos los funcionarios del DAS que habían participado en el montaje del caso Garzón. Dado las evidencias que hemos encontrado, que ha encontrado la Fiscalía, que ha encontrado la opinión pública sobre este tema que involucra su gobierno, ministro del Interior, y que tiene que ver, y es lo que voy a intentar demostrar, con un delito de lesa humanidad cometido por la cúpula del gobierno actual contra una serie de grupos vulnerables, entre los cuales obviamente el de la oposición política del que hago parte, pero también periodistas, defensores de derechos humanos y jueces, magistrados. Por otro lado, habiendo aclarado que en su gobierno las chuzadas no existen, el presidente también aprovechó para reafirmar a la misma policía y al ejército ese compromiso, a quienes por cierto les ha otorgado ahora mayor importancia en su desarrollo personal y profesional, con el aumento de salario y el reconocimiento a la labor de la fuerza pública y las mejoras que se proyectan para los próximos meses. Desde luego, esto no ha limitado la exigencia en resultados en contra de los delincuentes, que van cayendo poco a poco. Veamos lo que dijo. Aquí quieren, desde afuera del gobierno, destruir el gobierno, eso lo sabemos hace tiempos. Han implementado varios métodos, no les gusta la política pública del gobierno, no voy a hablar aquí de política, sino de un tema fundamental, la inteligencia, que sí tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas militares. Porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados, de políticos, de oposición, de otras personas, no sé cuáles. Resulta que yo fui víctima de las chuzadas. Le intervinieron el teléfono a mi papá, a mi mamá, fueron al colegio de mis hijos que tenían 4 y 5 años a sacarle fotos a los aulas. Me siguieron a mí para arriba y para abajo todo el tiempo porque infiltraron mi escolta del DAS. Entonces, la escolta lo acompaña a uno para arriba y para abajo todo el tiempo. Y así como a mí, lo digo porque soy hoy el presidente de la República, a decenas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas independientes de Colombia y otras muchas personas. La interferencia de teléfonos a veces hasta es usada por uno de la pareja matrimonial que se pone celoso con el otro y compra los servicios. Esto ha tenido investigaciones, esto ha tenido confesiones, condenas ya a esta altura del tiempo. Organismos del Estado persiguieron la justicia y la oposición, que en ese momento éramos nosotros, y la prensa, para ver qué estaban averiguando, investigando, en un momento en que estaba al orden del día el descubrimiento de la parapolítica por parte de la oposición y de unos sectores de la prensa, y estaba siendo juzgada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 35% de senadores presos hoy, condenados, y muchísimos de ellos confesos. Es decir, no estábamos diciendo una mentira, es un hecho confesado. Sin embargo, hoy y ayer nos madrugamos leyendo que somos nosotros los chuzadores, que el gobierno está interviniendo las mismas personas o los mismos cargos, magistrados de la justicia y opositores, que son hoy el uribismo, y miembros de la prensa. Yo me pregunto, pero si éramos nosotros las víctimas, ¿cómo podemos ahora realizar lo mismo contra ellos?
di la orden tajante, la primera reunión de mandos militares y policiales con el presidente recién posesionado. Desde ese día di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Porque soy un demócrata y el gobierno es el gobierno de la transformación del Estado y la sociedad colombiana y por tanto profundamente democrático. ¿Por qué están esos titulares en la prensa? La orden se ha seguido, es la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Todos los cuerpos de inteligencia dicen, aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Porque si yo comparo con la del pasado, pues había denunciantes, había confesos, había capturas, había el encuentro y el allanamiento de sitios especializados en la interferencia de comunicaciones. Yo no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o es falsa? Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años, 10 años fue exactamente, implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se creen el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Repita y repita la misma mentira que algo quedará. A lo Goebbels, hoy solo está quienes bombardean niños en Palestina. ¿Qué fuentes se están recogiendo? ¿Las del fake news? ¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad? ¿O somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas? Las fuentes son cadenas de WhatsApp que llegan a magistrados, que llegan a miembros del gobierno, buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita. ¿Esas son las fuentes? Los miembros del gobierno se reúnen permanentemente para establecer por qué esos nexos y por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros. No somos bobos, de esto sabemos. No saben otros que se dejan enredar en las piolas de los que de afuera del gobierno quieren destruir el gobierno para que no capturemos tantos narcotraficantes, para que no capturemos contrabandistas, para que no hagamos que los contrabandistas digan cuáles eran las relaciones con senadores y generales antes. Nos quieren es debilitar para que el crimen no tenga estas estadísticas de reducción, sino estadísticas de lo que siempre ha sido en Colombia, las que se producen entre la relación incestuosa entre política y crimen. Esto es lo que está pasando. Y se están llenando los titulares de fake news. Es más,
Y esto lo dejo solo como indicio porque yo no soy juez ni fiscal, ni tengo ya el papel de control político que tenía como senador de la República y que usé todo el tiempo. Antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. El fake news es completamente lo contrario, compañeros y compañeras. Si alguien, porque tienen redes aún internas, de bajo nivel, por investigación judicial se descubre, se va de inmediato. Porque aquí estamos construyendo, ya venía de atrás, desde Bolívar, un ejército democrático y popular que respeta las reglas de la Constitución y de la democracia. Bajo mi gobierno, la fuerza pública no va a caer como cayó antes, que sí sale, ahí sí, a los tribunales de justicia acusada, mientras los que dan las órdenes aún se pavonean con corbatas, con votos en las instancias del Poder Nacional. Eso no ocurre aquí. Así que general y generales nuevos de la Policía Nacional, pues la labor sigue siendo la misma, la indicación sigue siendo la misma. Seremos más eficaces contra el crimen si logramos dos cosas. Una, que la corrupción salga definitivamente y completamente. La fuerza pública es eficaz si cualquier enlace corrupto que siempre se establece, porque aquí no hay una lucha ni una guerra ideológica, hay un tema de business, de negocios oscuros e ilícitos, y el alma humana se puede corromper. Entre más separemos la fuerza policial del crimen, más eficaz es la fuerza policial, mejor son los resultados como los que hemos presentado. Y lo segundo es que en la base de la fuerza policial, lo mismo en las fuerzas militares, ese ser humano, hombre o mujer, que se enfrenta en el lugar de mayor peligro con la delincuencia, sea en la calle, sea en el barrio, sea en la trocha, sea en la inteligencia que cada vez es más necesaria, debe vivir mejor. Las cifras de bienestar de la fuerza policial que aquí están recogen indudablemente un mejor vivir, pero aún puede ser mejor. La sanidad, el salario, la familia, el estudio. Yo le creo mucho al estudio porque por mi colegio es que estoy aquí. El estudio tiene que ser entregado en la máxima calidad a la base de la fuerza policial y de las fuerzas militares, que aquí no estamos, pero también lo mismo. Entre mejor viva un patrullero, una patrullera, mejor va a ser su función pública. Como ser humano será indudablemente mucho mejor y cada vez tendrá mucha más fortaleza para defenderse de la tentación de San Antonio, como es el cuadro de David, ya se volvió el autor, de mi amigo el de Cataluña. La tentación de San Antonio, que es un cuadro, varias versiones existe aquí, pero en Colombia la tentación de San Antonio no son los pecados de antes que pinta el cuadro, sino que son las economías ilícitas, el dinero, y eso se llama la codicia. La codicia está sacrificando a Colombia y debemos vencer la codicia. Por eso el cuadro de las tentaciones de San Antonio son tan fundamentales, porque policía, militar, hombre o mujer, que tenga un mejor vivir, tiene la defensa del cuadro de las tentaciones de San Antonio, que es la cruz, pero no caigo en el tema religioso, porque aquí hay libertad de cultos y el presidente tiene que respetarla. Curarse, brindarse de la tentación es un mejor vivir digno,
para que no caiga en el soborno, para que no caiga en la tentación de San Antonio. Y entonces estos dos elementos, vivir mejor y una lucha contra la corrupción al interior de la fuerza, son las varillas, las varas mágicas de la eficacia contra el crimen y de la construcción de la nación colombiana en la democracia y en la justicia social. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.